Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. Bueno, hoy traemos un mensaje del cielo donde nuestro maestro nos quiere enseñar que sin él nada tiene sentido. Yo no sé si a ustedes les haya pasado en la vida que tiene uno muchas ideas, muchos proyectos, pero al final del ejercicio no ocurre nada. Y si ocurre, la resolución de todo eso termina siendo nula. ¿Por qué será que lo que hacemos o pensamos no concluye en buenos términos? ¿Será que Dios está dentro de tu fórmula? ¿O nos hará falta incluirlo en la fórmula? Por eso el tema de hoy le hemos puesto: todo tiene sentido si Él está en la fórmula. Y vamos a verlo en Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 12. Y dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. ¿Se vieron qué? Se vieron enfrentados. El capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién has hecho eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se referían las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En otras versiones dice en la piedra angular. Palabra del Señor. Fíjense que tanto Pedro como Juan, recuerden que antier estuvimos hablando sobre cómo Pedro, en el nombre de Jesús, levantó a este hombre inválido que estaba pidiendo limosna en la puerta La Hermosa, ¿recuerdan? Y a raíz de tanto escándalo, porque la gente estaba asombrada de lo que había pasado, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley religiosa escucharon lo que estaba pasando. Y fíjense que Pedro y Juan fueron arrestados. Hacer la voluntad de Dios no es tan color de rosa. Pero ahí es donde Dios prueba el carácter de las personas. Aún en la cárcel. Pedro y Juan estaban en la cárcel por hablar de Jesús, por hacer milagros en nombre de Jesús. Y lo más bonito es que Pedro aprovechó el espacio y dijo: aquel hombre que ustedes asesinaron es ahora la piedra angular. Si ustedes saben,
Una piedra angular es la piedra que está en una pirámide y es la piedra que está en toda una punta, que si tú la quitas, se cae y se desborona todo. Es diferente a una piedra que esté en el centro o en la cúspide, porque finalmente si la quitas no pasa nada. Pero esa piedra angular, perdón, esa piedra angular es la que está, ya les voy a mencionar. Aquí tengo una pirámide. Esta piedra angular o esta pirámide va a ser representada en esa piedra angular que es Jesús. Y la piedra angular es si aquí tuviéramos una piedrita y yo la quito, si esto fuera arena y yo quito esta piedra, pues todo se desborona. Esta es la piedra angular, la que sostiene toda la base. Una piedra principal. Esa es la piedra principal. Y resulta que Pedro les decía, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, quiere decir que ellos también querían construir, pero rechazaron esa piedra, porque nos creemos mejor que cualquier otro. Pero entonces esa piedra que se rechazó en su momento terminó siendo la piedra angular. Gústeles o no les guste, Jesús resucitó. Y en el nombre de Él hacemos milagros. Cosas mayores aún ustedes harán. Recordemos el título de la charla de hoy. Todo tiene sentido si Él hace parte de la fórmula. ¿Ustedes se imaginan a Pedro y a Juan en la cárcel si no tuvieran un propósito claro? Pues nada tendría sentido. Y vamos a verlo nuevamente en Juan, una nueva historia, en el capítulo 21, versículo 1 al 14. Y dice así. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraron allí, Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿En toda qué? En toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ¿cuál era el discípulo que Jesús amaba? Juan. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesca de red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. ¿Cuántos pescados habían? 153 pescados. Si sumamos el 1, el 5 y el 3, ¿cuánto nos da? 9. En alguna oportunidad hablamos de lo que significaba el número 10, que es la completación de algo. Y fíjense que ellos pescaron 153 pescados. Versículo 12 dice, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Palabra del Señor. Fíjense que en la primera lectura que hicimos de Pedro y Juan, ellos estaban siendo arrestados porque ya era muy de noche. Fueron arrestados y al día siguiente fueron llamados para generar descargos a sus acciones. Y Pedro hablaba de una forma
llena de autoridad. Y estaba llena de autoridad, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nada hubiese tenido sentido si Pedro no hubiese hablado en nombre de Jesús. Y si vemos esta historia en Juan, cuando todos estos discípulos, estos 7 discípulos, fueron a pescar, fueron en la noche a trabajar. Y todo su trabajo en la noche fue en vano, porque llegó la madrugada y no habían pescado ni un solo pescado. Y Jesús les dice, ¿qué han pescado? Y todos dicen, nada, ninguno. Y dice Jesús, lancen la red al lado derecho de su barca. Y pescaron 153 pescados. Fue muy rápido, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo voy a hacer esto porque a mí me gusta, yo voy a hacer esto porque me place, pero ¿cuál es el desenlace? ¿Cuál es el resultado de eso que hacemos? A veces todo muere en el intento, pero cuando Jesús, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo está en medio de nuestros proyectos, en medio de tus pensamientos, en medio de tus decisiones, todo es mucho más fácil. No quiere decir que no vamos a sufrir o que no vamos a tener retos. Pedro y Juan tuvieron el reto de ir a la cárcel por una noche. Y estos discípulos tuvieron el reto de ir a pescar toda una noche. Pero cuando Jesús aparece en la fórmula, todo se hace más fácil. Esta es una invitación que Dios nos hace a incluirlo en nuestras fórmulas, en cualquier escenario de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sexualidad, en el desarrollo personal, en la espiritualidad, en la profesión, en nuestra economía, en nuestra contribución, en nuestras relaciones, en nuestra salud. Él quiere que lo incluyamos en nuestra vida y que sea parte de la fórmula, si no es que es la piedra angular, la fórmula principal. Y cuando Él está en la fórmula, todo lo que hagamos tiene éxito. Fíjense que Pedro y Juan fueron llamados para generar descargos de las razones por las cuales habían hecho ese milagro con ese hombre inválido. Y realmente se van a quedar sin argumentos la oposición, porque hay alguien que defiende el propósito de Dios. Jesús dice, y les enviaré a mi abogado defensor, el Espíritu Santo. Y cuando estaban los discípulos pescando, llegó Jesús y así, mire, por arte de magia, pescaron 153 pescados. Todo se vuelve más fácil cuando Él está en nuestra fórmula. Por eso los invito a que le pidamos a Dios que sea Él mostrándonos el camino de su mano, porque Él debe estar en nuestros pasos, porque de lo contrario cada día será mucho más difícil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este espacio que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Maestro y nos enseñas que cuando tú estás en nuestros procesos, todo se vuelve más fácil, porque nos orientas a través del Espíritu Santo. Nos das la convicción, nos das las palabras adecuadas. Gracias, amado Rey, porque hoy he comprendido que cuando tú estás en mi vida, todo es más fácil. Dejo en tus manos mi vida, mi día y la vida de todos aquellos que te incluyen en su fórmula de vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, que sea Dios instruccionándonos por el camino correcto de su mano y por supuesto a no dejarlo a un lado, porque con Él todo, absolutamente todo, se vuelve más fácil. Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso viernes. Adiós.